poco de valvulopatías. Y a mí me gustaría hacer algunos comentarios que tienen que ver con esas valvulopatías. Saben que el estetoscopio lo inventa en realidad René Laennec, que era un neumonólogo francés, que en esa época había muchísima tuberculosis en Francia, y descubre que poniendo un tubo de madera lograba separarse del cuerpo de los pacientes enfermos y que eso claramente enfermaría mucha menos población. Por supuesto, él se murió a los 45 años por tuberculosis igual, ¿no? Pero su invento revolucionó, fue uno de los revolucionadores de la medicina. Cuando hay algo que no se entiende o no está claro, por favor me tiran el freno de mano, yo no tengo problema. Cuando uno recomienda dónde ocultar el tórax, y yo entiendo siempre después de haberlo palpado, uno siempre tiene que buscar los espacios intercostales, porque es donde menos superficie tiene de estructura sólida, como puede ser una costilla. Entonces uno puede decir, bueno, yo tengo 4 áreas fundamentales, una que sería la aórtica, una que tiene que ver con la arteria pulmonar, una con el ventrículo derecho y una con el ventrículo izquierdo. Tengan presente esto, porque si se fijan es más o menos la disposición del corazón en un plano anterior del tórax y que nos va a servir para orientación más adelante. Tan fuerte fue esto de la valoración del corazón que hay poemas escritos de Edad Media. Yo puse este para comenzar, como para que no sea tan aburrido lo que tengo que decir, pero este, por ejemplo, dice: debajo de esta jaula mía que guarda lo que te pertenece, yo puedo sentir el hilo de nuestro futuro y el entrelazamiento de nuestras almas. Cuando ese zumbido sería, dentro de mí se atenúa y las respiraciones entrecortadas revolotean suavemente desde mi pecho, incluso entonces el más débil latido de mi corazón será tuyo. Fíjense la cantidad de interpretaciones que tiene un corazón para el ser humano. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Cuando yo tengo un soplo, ¿qué es un soplo? Un soplo en realidad es cualquier ventana que nosotros dejemos abierta esta noche con la tormenta y se siente el chiflido, se siente el paso el ruido del viento a través de una puerta o de una ventana. Claramente en el corazón no se llama ni chiflido, ni ventana, ni puerta abierta, sino nosotros decimos que es un soplo. Entonces, para tratar de ubicar un soplo, los médicos normalmente nos asustamos cuando tratamos de identificar un soplo porque nos da miedo. Y siempre hay que tener presente 4 cosas. Una es tratar de saber qué ciclo cardíaco tiene. ¿Estoy en sístole o en diástole? Y eso básicamente lo marco con el pulso y ocultando los ruidos del corazón. En el pulso, normalmente, cuando yo siento la onda del pulso, corresponde al segundo ruido. Siempre que tengan una duda, palpen el pulso. Si está antes del pulso, es sístole. Si está después del pulso, inmediatamente después es diástole. Punto número 1. Punto número 2. Yo ya estoy ubicando el ciclo cardíaco, estoy ocultando en el corazón primer ruido y segundo ruido. Y entonces yo tengo que ver lo que le está pasando. ¿Está entre el primer y segundo ruido? Y entonces sería sistólico. ¿Entre el segundo y el primero? ¿Y es diastólico? ¿O todo el tiempo? Y es sistodiastólico. Dicho eso, tengo que decir, bueno, ¿en qué lugar del precordio se oculta más? Yo les dije, área precordial, área aórtica, área pulmonar, ventrículo derecho e izquierdo. Técnicamente, yo tengo que localizar el lugar de máxima ocultación y después pensar en qué tiene. No digo qué tiene antes, primero trato de ubicar el soplo, qué forma tiene el soplo. ¿Es romboidal? ¿Es continuo? ¿Qué intensidad tiene? Y si después de todo eso lo logran hacer, vamos al tono. ¿Qué tono tiene? Y vamos a tratar de ver algunos ejemplos. Siempre el soplo se escucha muy bien desde la cavidad que lo está enviando. Por ejemplo, si yo tengo alguna lesión en mis válvulas aórticas, la cavidad que lo va a enviar va a ser mi ventrículo izquierdo. ¿Y hacia dónde se expele? Hacia la salida de la aorta, por lo tanto lo voy a escuchar mejor en el área pulmonar, porque la aorta va a hacer este recorrido. Entonces, técnicamente van a ser las 2 áreas de mejor ocultación, la ventricular y el área aórtica. En general, tiene mayor intensidad hacia donde se dirige el soplo, porque tiene sentido. Es el tren que se está viniendo hacia mí. Dicho eso, yo puedo decir, bueno, un soplo se puede clasificar de muchas maneras.
Un soplo, Harvey Levin fue un experto que dijo, bueno, hay 6 tipos de ocultaciones de soplo. Un soplo de baja intensidad es el que puede ocultar un experto. Alguien que tiene 40 años de médico, que necesita silencio y necesita tener un oído entrenado, y es el tipo que viene, pone el estetoscopio, se queda callado, le palpa el pulso, y te dice, no, me parece que es un soplo sistólico de tal característica. Un soplo de mediana intensidad lo puede encontrar un residente. Es alguien que ya tiene unos cuantos soplos ocultados, que se está perfeccionando en el examen clínico del paciente, tiene mucha más ductilidad para poder diagnosticarlo. Un soplo intenso, dentro de muy poquito lo empiezan a ocultar ustedes. Es un soplo que se oculta fácilmente. Cuando ese soplo se oculta, pero todavía no se palpa, tiene 3 de intensidad. Cuando ese soplo se empieza, además de ocultar, a palpar, se dice que tiene frémito. Yo le pongo la mano en el precordio del paciente y siento que hace debajo de mi mano. Eso se llama frémito. Cuando en el primer característica es cuando ese soplo ya se da cuenta la enfermera que lo tiene. Viene la enfermera y te dice, doctor, me parece que tiene un soplo. Es muy intenso cuando el paciente te dice, me acuesto a dormir y siento que me chifla el pecho, que claramente no es por espasmo bronquial, ¿no? Y por último, el que se describe sin hacer nada, que hasta se puede dar cuenta el camillero. Son casos muy graves y de muchísima importancia, muy enfermos. Dicho eso, yo puedo decirles, bueno, entonces, un soplo puede ser sistólico si está entre el primer y segundo ruido, o puede ser diastólico, o abarcar los dos. Y siempre un soplo tiene que ver, porque una válvula tiene estrechez, tiene insuficiencia, o tiene estrechez e insuficiencia. Vamos a tratar de encontrar algunos ejemplos. Vamos a un soplo sistólico. Un soplo sistólico, les acabo de decir, es entre el primer y segundo ruido. Y pueden pasar 2 cosas. Por ejemplo, un soplo sistólico, para que sea sistólico, tiene que ser, es de eyección. Por ejemplo, cuando tengo una esclerosis de las válvulas aórticas, la sigmoidea. Entonces, le está costando abrir y yo tengo esta característica del soplo. Fíjense este rombo que genera. ¿Por qué genera este rombo? Porque empieza a hacer fuerza el ventrículo, fuerza, 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 y de golpe se vence esa resistencia y el flujo de sangre hace siempre entre el primer y segundo ruido. Y el segundo ruido lo escucho limpio. ¿Por qué lo escucho limpio? Porque antes de que se termine de cerrar, se queda sin fuerza el ventrículo, entonces permite el buen cierre de la válvula. Pero puedo tener un soplo sistólico de lo que se llama regurgitación. ¿Cuándo? ¿Qué quiere decir regurgitación? Que lo vomita, pero ¿hacia dónde lo vomita? Hacia atrás. Entonces no tiene más remedio que ser en una válvula auriculoventricular. Si estamos hablando de las cavidades izquierdas, estoy hablando de la mitral. Cuando la válvula mitral es insuficiente, cuando se contrae el ventrículo, genera una fuerza tan importante hacia atrás, retrógrada, que hace que se sienta un soplo de manera que tiene esta forma de barra. Ahora se los voy a hacer ocultar, ¿eh? Quiero que por lo menos me vayan entendiendo con la idea hacia dónde vamos. Esos son los soplos sistólicos. Hay soplos que se dicen diastólicos, que se encuentran entre el segundo y el primer ruido. Un soplo diastólico puede ser de llenado, es decir, hay una cavidad que se está tratando de llenar en diástole, y básicamente la diástole, estoy hablando del ventrículo, porque si alguien se está llenando y estoy en diástole, claramente la aurícula está en sístole. ¿Me siguen con eso, no? Sí. Sí, Okay. Doc, sí. Sí, sí. Entonces, yo tengo la sístole de la aurícula y la diástole del ventrículo. Si tengo una estenosis, ¿qué le va a pasar a la aurícula? En mucha menor medida, porque maneja presiones mucho menores, pero ¿qué va a tratar de hacer? Es una fuerza para tratar de vencer a esa válvula auriculoventricular. Entonces, me va a generar este ruido. No tiene la trascendencia que tenía el sistólico, porque es mucho más potente, con mucha más presión, pero pasa exactamente esto. Pero además, hasta que se empieza a producir, puede haber lo que se llama un chasquido. Hace un ruidito la válvula. La válvula está resistente, de golpe hace clic, clic.
¿En qué fase del ciclo cardíaco? En diástole. En diástole. Pero hay otro fenómeno más que se puede dar en diástole. Si yo tengo insuficiencia de las válvulas sigmoideas, cuando se relaja o cuando baja la presión dentro del ventrículo, lo que va a tender a hacer el líquido, que está en este caso la aorta, que es la más importante, es a volver hacia la cavidad. Cuando vuelve hacia la cavidad va a ser un llenado rápido. ¿Por qué? Porque la válvula no tiene suficiencia, no se la banca. Entonces, aprieto con fuerza, cuando me relajo, viene mucha cantidad de sangre, entonces ingresa rápidamente al principio por el gran cambio de presión y después se empiezan a equiparar las fuerzas. Dicho esto, yo puedo tener además un soplo en sístole y en diástole. Normalmente esto pasa cuando el paciente tiene una comunicación entre las dos cavidades, las derechas y las izquierdas. Tengo un soplo que se mantiene en sístole y que se mantiene en diástole. En general, son sístoles que nosotros decimos en maquinaria. Parece un tren que está marchando. Si los abombé con esto, vamos a tratar de analizar un poquito mejor para poder volver sobre el tema. Un soplo, como dijimos, tiene una expresión cardíaca y una expresión extracardíaca. ¿Cuál es la expresión cardíaca? Lo que yo puedo encontrar, lo que voy a encontrar cuando lo revise mañana. Y entonces, ¿qué puedo encontrar? Un ruido agregado, es decir, tengo primer ruido y segundo ruido. ¿Por qué cuando se informa un paciente se dice se oculta primer y segundo ruido sin ruidos agregados? Que no tenga ruidos agregados quiere decir que no tiene soplos, que no tiene ningún otro ruido producido por una válvula. Entonces, el paciente por su expresión cardíaca puede agregar ruidos, puede agregar soplos o puede agregar frémitos. Y no se olviden que el frémito es la posibilidad de palparlo. O puedo tener una expresión extracardíaca. ¿Cómo es eso de la expresión extracardíaca? Y no es difícil. Si el paciente tiene una enfermedad que hace que la válvula del corazón trabaje con mucha dificultad, que genere sobrecarga de trabajo de los aurículos y los ventrículos, puede pasar que ese paciente lentamente vaya entrando en insuficiencia cardíaca en forma crónica. Pero si eso pasa en forma aguda, puede tener una forma aguda de descompensación de insuficiencia cardíaca. Pero puede ser que se infecte, entonces tengo una endocarditis. O lo que es peor, ¿se acuerdan cómo era esto del flujo laminar en las estructuras del organismo, ya por fisiología? Que decía que la sangre, o por lo menos la idea que yo me hago, ustedes seguramente están mucho más entrenados con esto, pero la idea que yo me hago del flujo laminar es una autopista donde cada uno va por su carril que no se va metiendo. Bueno, lo que hacen este tipo de valvulopatías es alterar el circuito de ese flujo laminar y los coches empiezan a cruzarse de carril. Cuando se empiezan a cruzar de carril, en realidad lo que hacen cambia la polaridad de la plaqueta y empiezan los fenómenos procoagulantes. Por eso, una valvulopatía puede provocar trombos murales en la pared del corazón. Y si tengo trombos murales en la pared del corazón, eso potencialmente es embolizante. ¿Y dónde es embolizante? Si los trombos son del lado izquierdo, claramente va para circulación periférica, tendrá un accidente cerebrovascular, tendrá un infarto agudo de miocardio, o tendrá un trombo, una embolia en miembros inferiores, y si es del lado derecho, puede tener tromboembolismo de pulmón. Dicho esto, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tengan en cuenta que muchas veces la característica del orificio, la enfermedad del orificio, puede repercutir en el resto del miocardio. Y otras veces, el resto del miocardio puede repercutir sobre el defecto del orificio. Si yo tengo una válvula que está trabajando mal y encima me ligo un infarto de la pared e infarto músculo papilar, esa válvula puede quedar absolutamente insuficiente. Por eso es importante que conozcamos un poquito más del tema de los soplos. Vamos a analizar ahora en gráfica y si Dios quiere y se puede escuchar en forma auditiva cada uno de los soplos. Dijimos, un soplo sistólico es un soplo que tiene que ver con algo que está haciendo expulsión o que regurgita. Se ausculta en sístole, y si se ausculta en sístole y es de expulsión, yo lo que estoy hablando es un soplo que pasa entre el primer y segundo ruido, que tiene forma de diamante y que tiene esta expresión. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Fíjense cómo es.
Fíjense que deja sentir el primer ruido e inmediatamente después pasa y deja libre el segundo ruido. Eso es un soplo expulsivo. Comparativamente, si yo te digo no, guarda, porque también hay un soplo vinculado a la sístole que tiene que ver con la insuficiencia de la mitral o de la tricúspide, es un soplo continuo porque no hay gran variación de presiones y el soplo tiene esta característica. Fíjense la diferencia, es y el otro era ¿sigo? Ay, otra vez, ¿lo podemos escuchar? Claro. No, y Por favor. 100 veces, hija, olvídate. Sí, Vamos de por nuevo. favor. Esto es un soplo de regurgitación, es un Sí, soplo de insuficiencia mitral y el líquido, cuando se contrae el ventrículo, toda esa masa de sangre pasa de vuelta para la aurícula. Entonces el soplo tiene esta forma, no se tiene variación en el ruido. Se siente el primer ruido, se siente el segundo, pero no hay variación en cuanto a la intensidad del soplo. Escuchá. Escuchá cuando lo agarro yo. Fíjate que compromete toda la sístole. Este es el segundo ruido. ¿No? Lo que está antes del segundo ruido es la sístole. ¿Estoy? sí, me encanta. Gracias. Perfecto. Hermoso. Sí. Para que lo pare. Vamos entonces ahora al soplo de expulsivo. Mirá, esto es por estenosis de la válvula. Escuchá. Mirá cómo hace el rombo. Esto también se dice en los libros que son soplos piantes. El otro es como una máquina de chorro vapor y esto es como el piar de un pajarito. Sí. ¿Sí? Gracias, Doc. No, por nada. Genial, genial. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Sí, Gracias, está bien. doctor. Ok. Sí, sí. ¿Dónde escucho un soplo sistólico? Y básicamente en el área aórtica, normalmente vinculado a estenosis de una arteria pulmonar, es lo que les acabo de contar. En el área pulmonar, si está vinculado a una estenosis de las válvulas pulmonares, pero también puede pasar que tenga una comunicación interauricular. Y eso, como sobrecarga las cavidades derechas, se comporta como si tuviera un soplo. Y hay un soplo más que se llama soplo inocente, que se ve en los chicos, que no tiene ninguna trascendencia, y es porque está en hiperdinámico y se puede ocultar en el soplo pulmonar. En la región de la punta, acá, en la región de la punta, donde estaríamos apoyados sobre el ventrículo, yo puedo tener soplos sistólicos. Sí puedo tener, pero ¿qué soplo sistólico puedo tener? Uno de eyección, es decir, yo ventrículo, estoy haciendo fuerza para que salga la sangre hacia la aorta. La valva está dura, está endurecida, puedo sentir un soplo de estenosis, un soplo piante, como habíamos visto, que se va a ocultar muy bien acá, acá y acá. Pero puedo tener un soplo de regurgitación. En ese caso, en la sístole, tendría que ser la valva aurículo-ventricular o mitral, que está insuficiente. Por lo tanto, el soplo se va a ocultar muy bien acá. ¿Y a dónde se va a irradiar? Hacia la axila, porque la disposición que tiene, ustedes se acuerdan topográficamente cómo estaba dispuesto el corazón, ¿no es cierto? Acá la aurícula derecha, acá el ventrículo derecho, acá el ventrículo izquierdo y acá atrás la aurícula izquierda. Por lo tanto, yo el soplo lo voy a sentir acá y se me va a buscar irradiar hacia la axila. Entonces, si yo siento un soplo sistólico, de regurgitación en el área de la punta, yo claramente estoy pensando que puede tener una insuficiencia mitral. Si el soplo es piante, es romboidal y se irradia hacia la aorta, yo estoy diciendo, no, muchachos, estoy teniendo un soplo de estenosis aórtica. El único modo de encontrarle sabor a esto, chicos, es escuchando, no hay otro modo. Yo me puedo poner en la punta, y puedo encontrar un soplo por comunicación interventricular. Un soplo de comunicación interventricular al principio
va a ser de la cavidad de más presión a la de menos presión, hasta que la cavidad de menos presión tenga pared más gruesa y se equiparen. Entonces ahí puedo volver a sentir un soplo más parejo, pero si no, suele ir del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Y muy en la punta, en la región subsifoidea, puedo llegar a escuchar un soplo tricuspidio, que es muy difícil de escuchar, ¿no? Todo muy lindo. Los dejo descansar. Vamos a pensar ahora los soplos que ocurren en diástole. Dijimos, si los soplos sistólicos son de estenosis, porque no logran salir de la válvula pulmonar o aórtica, o de regurgitación por compromiso de la válvula pulmonar o mitral, yo tengo que pensar que los soplos diastólicos es cuando la aurícula tiende a contraerse. Entonces, si la aurícula tiende a contraerse y la sangre no sale, el problema está en la válvula auriculoventricular, izquierda o derecha. De la derecha cuesta un horror, pero pongámosle que puede ser cualquiera de los dos, sobre todo en la izquierda, que es la mitral. O por insuficiencia de las válvulas sigmoideas, porque como se relajó el ventrículo, está entrando sangre desde la aurícula hacia atrás. Veamos algunas variantes. Un soplo puede ser, se dice, protodiastólico. ¿Qué quiere decir proto? Proto es temprano, meso es en el medio y tele es posterior. Un soplo protodiastólico es un soplo que empieza inmediatamente después del segundo ruido, con esta forma. Fíjense la forma de triángulo. Esto pasa porque está en un momento de relajación del ventrículo, es aspirativo y suele pasar insuficiencia aórtica, lo que les contaba hoy. Todo ese volumen de sangre que está intentando entrar al corazón. Vamos a tratar de escucharlo. Escuchen cómo hace. Es muy fuerte pegado al segundo ruido. Viene al comienzo de la diástole. Les pongo un poquito más. Fíjense que se siente el soplo y un ratito después se siente el club del segundo ruido. Del primer ruido. ¿Sí? Fíjense qué hace. Es da un tiempito y después se siente el primer ruido. Pero puede ser en el medio de la diástole. ¿Y cuándo es en el medio? Es en el medio cuando el que hace la fuerza es la aurícula, que no tiene la polenta que tiene el ventrículo. Entonces, ¿qué hace? Trata de hacer fuerza, entonces la parte proto, la primera parte de la diástole no pasa nada porque están equiparadas las presiones. Pero en algún momento lo vence y te hace un pequeño rombito, como el de estenosis aórtica, pero chiquitito, así. Fíjense que es piante, pero chiquititos. Dicho esto, tengo los del final de la diástole, se llaman telediastólicos. ¿Qué pasa? Ya está, ya la fuerza la hizo, pero llega un momento que la aurícula al final te pega un empujoncito más, te hace una pequeña contracción más. Eso es cuando hay una estenosis mitral muy importante, o hay tanta insuficiencia aórtica, que hay tanto líquido de vuelta en el ventrículo, que la aurícula dice, dejamos un poquito más, ¡pic! Y en la última patadita, que se puede sentir así. Fíjense que tengo una parte de este soplo y la patada final. Por favor, escuchen. ¿Les parece que lo repasemos? Sí. Se escucha genial, ¿no?
Bien, me Pues se alegro. escucha muy bien. No sé si es que le pongo tantas ganas para escucharlo que me lo imagino tal cual lo dice usted y lo veo en las imágenes, o, bueno, o realmente los escucho bien. No, es una mezcla de todo, hija. Por fortuna, ahora existe todo esto de la tecnología que permite un montón de ayuda. ¿Sabes lo que era esto? Entenderlo y escucharlo hace 40 años. Vamos de nuevo. Vamos con el protodiastólico. Diástole entre el segundo y el primer ruido. Normalmente o por insuficiencia de la sigmoidia, que me viene sangre para el ventrículo, o por estenosis de la aurícula ventricular. Vamos, insuficiencia aórtica, escuchen. Variante 2, soplo mesodiastólico, la aurícula haciendo fuerza, tratando de vencer esa válvula auriculoventricular, básicamente una estenosis mitral. Vamos. Variante 3, está tan comprometida la válvula que la aurícula tiene que hacer mucha más fuerza. Entonces, a lo que ya escucharon de la estenosis mitral, siento la patadita al final. Siento la patadita al final. Y siento. No me tapa el ruido, no me tapa el ruido, el primer y segundo ruido, y es siempre durante toda la diástole. ¿Puedo seguir? Sí, Doc, gracias. Ok. ¿Dónde escucho un soplo diastólico? En el área aórtica, perdón, en el área aórtica por insuficiencia aórtica. También lo podría llegar a escuchar acá. ¿Qué está pasando acá? Cuando hay insuficiencia aórtica, yo puedo escucharlo muy bien, yo les dije, o de la cavidad donde sale hacia donde va expelido o hacia donde vuelve. Por lo tanto, en los dos lugares donde mejor lo voy a escuchar va a ser acá y acá. En el área pulmonar voy a escuchar mejor los de mi insuficiencia pulmonar, porque les conté que salía para este lado. Y en la punta puedo escuchar lo que tiene que ver con la estrechez mitral o con la insuficiencia aórtica. Pero atención, se cuela un soplo que es un soplo funcional. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene insuficiencia aórtica? Claramente va cargando las presiones sobre la aurícula izquierda. Cuando carga las presiones sobre la aurícula izquierda, carga la presión sobre el circuito venoso del corazón. Por lo tanto, empieza a haber ligera hipertensión pulmonar. Y eso puede provocar un soplo fisiológico por hipertensión pulmonar que se llama de Graham-Still. Se lo digo porque a algunos molestos como a mí me gusta comentarlo y porque los libros lo tienen. El soplo de Graham-Still tiene que ver con la sobrecarga que genera alguna insuficiencia, sobre todo del lado izquierdo, que termina generando hipertensión pulmonar y se escucha como un soplo diastólico del lado derecho. Pero hay soplos que son sistodiastólicos. Es un soplo que se mantiene en los dos tiempos y que puede taparme el segundo ruido. ¿En qué caso? Así como yo les dije que puede haber estenosis de la válvula aórtica, esa válvula puede tener estenosis e insuficiencia. ¿Qué significa? Que se mueve poco, pero para un lado y para el otro. Entonces, no se termina de cerrar, tiene insuficiencia, pero no se termina de abrir, tiene estenosis. En ese caso, voy a tener un soplo sistodiastólico, un soplo sistólico de eyección y un soplo diastólico de regurgitación. Entonces, uno será y el otro esa sería la dinámica. Puedo tener en el área pulmonar un soplo sistodiastólico si tengo el conducto arterioso. ¿Usted tuvieron embriología en la universidad? Sí, Doc, en primero. Ok. ¿Se acuerdan del conducto arterioso? Sí. Sí. Bueno, que normalmente tiene que desaparecer. Bueno, en los chicos que no desaparece el conducto arterioso, vos podés sentir un soplo en el área pulmonar continuo sistodiastólico. Claramente, si a mí me ponen a ocultar un bebé ahora, muchachos, no tendría la menor idea. Ya con la velocidad con la que late, me encontraría en una encrucijada.
Pero les cuento que es un buen momento para escuchar un soplo. A ustedes todavía les queda pediatría, ojalá Dios los deje escuchar un soplo de esto. Y un soplo sistodiastólico lo puedo encontrar en la punta. ¿En quién? En alguien que tiene enfermo la mitral, se lo dije. Si tiene enferma la mitral, por estrechez o por insuficiencia, claramente puedo tener un soplo doble. Un soplo donde siento en la diástole el esfuerzo que está haciendo la aurícula y en la sístole toda la marea de sangre que me viene como si fuera una barra desde el ventrículo. Esto es un soplo continuo. Fíjense cómo tapa el segundo ruido. Dos particularidades. Si se fijan en el medio, pierde el ritmo, es irregular, que dio la casualidad. Pero además parece una maquinaria, parece que te metiste en una papelera, en una curtiembre o en una fábrica de tejido. Sientan, es el ruido de una maquinaria, por eso se llama soplo maquinaria, ¿no? Tal cual. Fíjense cómo corta el segundo ruido, chicos. Y termina en la diástole. Te deja siempre un espacio antes del primer ruido. ¿Cuándo se ve? En las fístulas arteriovenosas, cuando están conectadas las cavidades derechas o izquierdas, o porque tiene una fístula arteriovenosa en el corazón por alguna ruptura del tabique, o porque tiene un ductus arterioso, o porque tiene alguna cosa por el estilo. Cuando estén en la sala, por favor, pidan a su ayudante que cuando puedan los lleven a ocultar el soplo de una fístula arteriovenosa que se les provoca a los pacientes que están en diálisis. Y van a escuchar este ruido en toda su intensidad. Necesito que escuchen ese ruido. Entonces, y otra cosa, ¿dónde más? Cuando se rompe la aurícula izquierda, por algún motivo se rompe el seno de Valsalva y drena a la aurícula derecha, se puede sentir este soplo. Se los hago escuchar una vez más. ¿Puedo seguir? Sí, doctor. Sí. ¿Qué causan esta enfermedad sobre la mitral? Básicamente la fiebre reumática es la más común, el lupus, la sífilis en su tercer estadio, una esclerosis valvular por hipertensión, dislipemia, aterosclerosis y la mano en coche, y algunas endocarditis, algunas infecciones de las válvulas. Los dejo descansar 2 segundos y vamos a ver algunas particularidades. Vamos ahora a analizar. Por Dios que no hay nada más que lo que les conté. Vamos a empezar a repasar lo que ya vimos. Pero ahora puntualmente, válvula por válvula. Cuando me digan, tomamos aire y vamos otro envioncito. Perfecto. Estamos bien, estamos bien. Vamos. Gracias. Bueno. Estenosis mitral. La causa más común de la estenosis mitral era la reumática. Hacía 30 años atrás había un montón. Ahora por cualquier amigdalitis le ponen un antibiótico, así que la posibilidad de que tengas un estreptococo y que hagas una enfermedad reumática es raro como perro verde. No obstante, hay algunos casos que tienen que ver con arteriosclerosis y demás. Se tarda entre 3 y 10 años en aparecer y tiene una particularidad. Tiene un primer ruido intenso. Hace mucho ruido cuando se termina de cerrar la válvula. Puedo tener un frémito en la punta, puedo sentir durante la diástole el raspado, como que ruge, como que lo siento debajo de la mano. Puede tener lo que se llama un chasquido de apertura, porque ¿qué pasa? Ustedes imagínense la diástole. En la diástole la aurícula empieza a hacer fuerza y hay un periodo que es isovolumétrico hasta que vence la presión. Cuando rompe la presión hace ¡tac! Ahí puedo sentir el chasquido. Se llama chasquido como si hiciera así. Ustedes piensen que esto está descrito hace 200 años por tipo que lo único que tenían era el oído. Entonces con algo lo tenían que comparar y era con lo que hacían todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Siento el soplo en el medio de la diástole. Es el chasquido y el refuerzo de la patada al final. Entonces, el soplo justo antes de la sístole, que tiene formita de triángulo, porque es la última patadita que pega la aurícula. Y el rolido
que tiene una forma bastante romboidal que tiene que ver con la fuerza que está haciendo la aurícula. A ver si lo podemos escuchar. Escuchen los dos momentos, el rolido y el refuerzo final, y se escucha clarito el segundo ruido. Ahora los desafío a más. Por un momento cierren los ojos y traten de escuchar Rufu Tata. Rufu Tata. ¿Vamos? Con los ojos cerrados. Vamos. Es Rufu Tata. Rufu Tata. Rufu Tata. Bueno, dicho esto, estamos frente a una estenosis mitral. Entonces, a mí me encanta preguntar qué tiene una estenosis mitral. Si tengo estenosis mitral, más temprano que tarde se agrandan las cavidades izquierdas. Y la estenosis mitral se caracteriza por 4 características. Y no se lo olvidan de acá para nunca jamás. Es disneyzante. ¿Por qué? Porque al paciente le falta el aire, se le edematiza el pulmón. Entonces le falta el aire, tiene disnea, sensación subjetiva y objetiva de falta de aire. Es palpitante, porque como se dilata la aurícula, más temprano que tarde aparecen las arritmias. Y el paciente que siente palpitaciones, se me sale el corazón, tengo una fibrilación auricular, tengo un pulso irregular, tengo diferentes intensidades del pulso. Eso le está pasando al paciente. Pero además, le dije, se me está llenando de agua el pulmón. Se me llena de agua el pulmón y ¿qué pasa? Además del edema agudo del pulmón, puede haber extravasación de sangre. Entonces es hemoptizante. El paciente puede tener hemoptisis. Cualquiera de nosotros llega a la guardia con hemoptisis y lo primero que piensa es que tenemos tuberculosis. Pero también es cierto que lo que le puede estar pasando es que esté teniendo hemoptisis porque tiene un edema agudo del pulmón de la zambomba, que es lo que está pasando en este caso. Y lo otro, la aurícula está agrandada, con alteración de la turbulencia. Acuérdense lo que les conté del flujo laminar. ¿Qué pasa ahí adentro? Se forman coágulos, se forman trombos. Y ese trombo después es despedido y te genera el accidente cerebrovascular. Ese trombo es despedido y te genera un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, repasando estenosis mitral, yo te digo, es una enfermedad disneyzante, palpitante, embolizante y hemoptizante. Dicho esto, los invito a escucharlo de nuevo. ¿Sigo? Sí, Doc, está re bien. Gracias. Esa válvula empeora cuando empeora la semiología. Cuando yo lo siento más importante el soplo, el paciente está peor. Y eso tiene que ver con lo que se puede calcular ecocardiográficamente como área de la válvula. El área, como es un área, son 2 zonas, el frente por ancho, y eso se llama área de apertura, que puede ser leve, moderado o severo. Cuando tiene menos de 1 centímetro cúbico, chicos, 1 centímetro cúbico es esto, cuando tiene menos de 1 centímetro cúbico, ese paciente está severamente comprometido. ¿Y de qué depende la historia? La historia depende del tiempo de evolución, depende de qué más tiene asociado. Acuérdense que le dije que había cosas que tenían que ver con el miocardio y otras que se asociaban a la valvulopatía. Si ya tiene embolias, si ya tiene una arritmia, si ya tiene una dilatación del corazón de la zambomba, claramente lo va a ir peor. Claramente lo va a ir peor. Y siempre tiene de origen reumático. Todo muy lindo, pero ahora vamos a la insuficiencia mitral. El paciente tuvo un infarto, se rompió un músculo papilar y esa válvula quedó insuficiente. Por lo tanto, va a tener un soplo de regurgitación. La sangre vuelve y, como le dije, se va a escuchar muy bien en la axila. Siento la sangre en chorro que entra toda junta a la axila. ¿Dónde más lo puedo escuchar? En la región interescapular. Y puede pasar que no escuche el primer ruido, que no escuche, y puede cubrir parcialmente el segundo ruido. Vamos a escuchar esto.
Fíjense cómo es un ruido continuo, pero te deja la sístole libre. Te deja la diástole libre. Es todo sistólico. Escuchen. Es todo diastólico. Perdón, es todo sistólico. Te deja la diástole libre. Pero puede tener enfermedad mitral. Entonces ahora les voy a poner un ruido y después les voy a poner el otro. Yo lo que voy a sentir es lo que se llama el soplo en vaivén. Hay regurgitación, hay el chasquido, el espacio de silencio, el rolido y la patada final. ¿Qué es este ruido? Es esto. ¿Sí? Sí, ese es el que mejor es. Esa es insuficiencia mitral, ¿no? Exacto. Y ahora te agrego esto. Y por favor escucha. Ese. Escuchame a mí. Primero tengo que escuchar regurgitación. Es este periodo. Y después tengo que escuchar este periodo. Y después saco este para que lo escuchen de nuevo. Vamos de nuevo. Escucha esto. Y ahora agrego el de estenosis. Ahora te saco la regurgitación para que escuches solo estenosis. Si te acordás, es el rolido y el refuerzo. ¿Y la patada era no? Claro, en la parte final es el refuerzo. Claro, está bien. Ahora, Sí. escucha los dos. Doc, le hago una consulta. ¿Los dos ruidos los escucho en simultáneo en un paciente? Perdón que pregunte. Sí, hija, sí, claro. Ah, ok. Lo que pasa es que se Tenés puede que, escuchar tengo que saber mejor. discernir. No, Piola, porque. No, escuchame a mí. Porque uno lo escucha Sí, en sístole y otro en diástole. ok. No le puedo decir Está al bien. paciente que haga nada más que sístole, o nada más Claro, que está bien, diástole. está bien. Entonces escucho los dos y después la picardía tuya hasta que vos empieces a pasear por las áreas del corazón para saber de dónde pensás que se eyecta hacia dónde se recibe. Está bien. ¿Me entendés? Entonces yo Sí. me pongo acá, me pongo en el apex y empiezo a escuchar y escucho este ruido y te digo, che, es un soplo sistólico que parece de regurgitación. Lo pongo en la axila y se sigue escuchando muy bien. No, pero pará, hay otro ruido. Hay un soplo en diástole que es de rolido y de patada. Entonces tiene una enfermedad mitral, tiene estenosis y tiene... Insuficiencia. ¿Me Claro. siguen? Qué bárbaro. Sí, las dos cosas. Está bien. Sí, se entiende, sí. A uno que a mí me gusta mucho. Estenosis aórtica. La estenosis aórtica, básicamente, como su nombre lo dice, por la válvula aórtica, que puede ser subvalvular, es decir, por debajo de la válvula, porque tuvo una endocarditis, porque tuvo una placa de ateroma, valvular propiamente dicha, hipertensiva, aterosclerosis, dislipemia, las causas que quieran, o supravalvular por algún fenómeno de enfermedad que pueda tener la aorta propiamente dicha, hasta incluso una luez de la aorta. ¿Qué voy a escuchar en este paciente que tiene una estenosis aórtica? Piensen que maneja presiones muy fuertes. Este paciente puede tener un frémito sistólico en el área aórtica y en el cuello. Un frémito se palpa, se palpa. Puede tener un soplo eyectivo. ¿Dónde lo voy a sentir el soplo eyectivo? En el área aórtico. Puede pasar que el segundo ruido está demorado. Puede tener un clic. ¿Por qué el clic? Porque el mismo mecanismo que tenía el chasquido, pero no tarda tanto porque la aurícula maneja presiones mucho menores que la del ventrículo. Entonces, empieza la sístole, le cuesta el clic y ahí se largó con un rolido. Lo mismo con el diamante, con el soplo pillante que les contaba hoy. Vamos a escucharlo. Se dan cuenta que es de mucha mayor intensidad. Ahí tenía una arritmia además. Sí. ¿Se escucha?
Bien que es bien piante. Pip, pip, pip. ¿Sigo? Está bien. No conforme con esto, les digo, cuidado, porque estos pacientes, por qué consulta un paciente con estenosis aórtica? ¿Por qué consulta? Por Angor. ¿Por qué tiene Angor? El corazón, ¿cuándo se nutre? ¿En sístole o en diástole? Diástole. En diástole. Pero ¿qué pasa? Sí, Si la yo te doy coronaria en diástole. poca cantidad de sangre, minga te vas a nutrir. Entonces, estos pacientes quieren correr un colectivo y les duele el pecho. Quieren subir una escalera y les duele el pecho. Y si yo te hago un estudio hemodinámico y te miro las coronarias, están normales, porque el problema no tiene la coronaria. El problema es que tiene un área de apertura muy chiquitita, entonces no alcanza a salir volumen de sangre. ¿Y se acuerdan que era el fenómeno de Venturi? Una pregunta, ¿Angor y puede ser de síncope eso? No, Porque, porque si ansiosa. dice estenosis de la aórtica. Ah, perdón. Sí, pero es ansiosa. Pará, déjame que te termine de explicar el ángulo. ¿Se acuerdan lo que era el fenómeno de Venturi? No me No, acuerdo. yo no lo Bueno, recuerdo. vamos a ver si te lo puedo explicar. Estamos haciendo un asado y se está llenando todo de humo. Y viene alguien y pone una lata que cortó de arriba y de abajo, la apoya y sale todo el humo para arriba. Eso se llama efecto Venturi. Vos dirigís el chorro y eso chupa aire de alrededor. Salvando la distancia, la válvula lo que hace, como la coronaria está muy pegada a la salida valvular, cuando pasa el chorro de sangre, se chupa la poquita sangre que está tratando de entrar a la coronaria. Entonces te deja la coronaria sin sangre. Sin sangre no es literal, ¿no? Por supuesto. ¿Me entienden? Sí. Bueno, entonces eso justifica el Angor. ¿Por qué el síncope? Porque diría un amigo mío, te llega poca agua al tanque, literal. El paciente cuando empieza a aumentar la actividad, aumenta el flujo a otros lugares del organismo y tiene hipoflujo cerebral. El paciente está hablando con ustedes y al ratito se recupera. Al ratito se recupera siempre y cuando no haga muerte cerebral. Pero técnicamente eso ocurre, el episodio sincopal ocurre cuando el paciente quiere hacer un esfuerzo. Quiere correr un colectivo, quiere subirse una escalera, quiere correr un mueble. Pero además se disneyizan fácilmente. El paciente dice, doctor, me canso enseguida. Yo hago 50 metros y me agarra cansancio y tardo como 20 minutos en recuperarme. Entonces, atención con la estenosis aórtica, atención con los fenómenos que la pueden provocar. ¿Y qué más? ¿Cómo tendría que tener el pulso una estenosis aórtica? ¿Ya vieron pulso? Más o menos. Más o menos. El pulso de Sí, una estenosis aórtica tendría que ser con mucha potencia o con poca potencia. para mí es con poca. Con poca. Siempre que yo Sí. palpo el pulso, tengo que ver frecuencia, regularidad, intensidad, tensión, amplitud y celeridad. Claramente no es el momento, no me toca a mí hablar sobre esto, pero lo que les cuento es que intensidad es poquita. ¿Qué intensidad va a tener si tiene una estenosis aórtica de la zambomba? Entonces, eso para tenerlo presente. Se las hago escuchar una vez más y seguimos. Foco de máxima ocultación en la punta y en el foco aórtico, claramente, porque son la cavidad y el lugar donde que la expele y la cavidad que la recibe. La contrapartida es la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es la misma válvula que tiene la incapacidad de poder contener toda la sangre que pasó a la aorta. Entonces, ¿el soplo cómo va a ser? Diastólico. ¿Por qué es diastólico? Porque es en el momento que el ventrículo no se está contrayendo. Y además es de regurgitación. ¿Pero qué pasa? ¿Se acuerdan cómo era la regurgitación del ventrículo de la aurícula? Continua, era una barra. Pero la aorta, que es muy distendible, se distendió con la contracción y como tiene insuficiencia de la válvula, vuelve la presión rápidamente. Entonces, rápidamente te mete la sangre adentro, hacia esta imagen, en triángulo, muy pegada al segundo ruido. Esta sería. Fíjense cómo es. Segundo ruido y... Esto es lo que está pasando. ¿Qué tiene
una insuficiencia aórtica. Una insuficiencia aórtica tiene un soplo diastólico. ¿En qué área? En el área aórtica y en la punta. Pero además, puede pasar que entre tanto volumen de vuelta dentro del ventrículo, que el ventrículo cuando se quiere contraer no alcanza, se esfuerza y no puede. Y eso puede generarle un soplo sistólico de eyección. Entonces tengo el soplo diastólico de regurgitación, toda la sangre de la aorta se me viene al ventrículo. Un soplo sistólico eyectivo, el ventrículo que tiene un montón de sangre, mucho más de lo que esperaba, que trata de empujar hacia adelante. Pero además, como llené de tanta sangre la aurícula, el ventrículo, la aurícula tiene que hacer mucho más fuerza y es como si tuviera una estenosis relativa de la válvula mitral. Eso se llama soplo de Austin Flint. Yo sé que los maté con esto, ahora vamos a ir desmenuzando lo que les cuento. Estos pacientes que tienen insuficiencia aórtica tienen alguna particularidad. Tienen un pulso Zeller. El pulso tiene una magnitud gigantesca. Magnus hace así, una onda bárbara, pero desaparece enseguida. Y está rápido, porque necesito aumentar la frecuencia cardíaca para que tengas buen volumen minuto. Entonces hace así, un pulso de mucha magnitud y muy rápido. ¿Cómo está el choque de la punta? Es grande porque el corazón se dilata, se aumenta de tamaño. Es mucho volumen de sangre que se está moviendo. Tanto que puedo ver lo que se llama el baile arterial. Yo al paciente le miro el cuello y se llama baile arterial porque se ve las carótidas que parece que estuvieran danzando, hacen este movimiento. Yo después cuando tengo que revisar en mis archivos y les voy a mandar algún videito del baile arterial. Y por Dios que se ve bailar la carótida, hace este trabajo. Además, tiene tanta presión el latido que puede hacer que el paciente cabecee y está hablando con ustedes y está haciendo esto. Se llama, el que lo describió fue Muset. Entonces, eso se demostró que le pasaba a un paciente de insuficiencia aórtica grave. O podía tener, cuando yo ocultaba la región femoral, lo que se llamaba el pistoletazo femoral. ¿Por qué el pistoletazo? Porque antiguamente las pistolas tenían 1 o 2 cartuchos y cuando el tipo disparaba le pegaba una patada y se veía el fogonazo. Cuando vos le palpás o le ocultás la femoral, sentís el fogonazo. Es... Y si lo ocultás, podés escuchar que tiene un doble soplo. Así. Está tan hiperdinámico ese vaso que tiene lo que se llama el doble soplo femoral de Durosier. Pero además, si yo le abro la boca y le miro la úvula, yo veo que tiene el pulso de Müller, la úvula baila por la presión que tiene el vaso. Perdón, ¿quién irriga la úvula? Ok, cuando me los cruzo en la sala, a cualquiera le voy a preguntar quién irriga la úvula. Por favor, o un ratito antes de dormir, me buscan irrigación de la úvula. Dicho eso, el paciente además puede tener el signo de Landolfi, que es el latido pupilar. Vos le mirás la pupila del tipo y el latido y la pupila late al tiempo que late tu pulso. Por lo tanto, insuficiencia aórtica, en principio, tiene este soplo con esta característica. Necesito que escuchen esto porque voy a seguir adelante. Dicho esto, esto es el soplo que les conté. En la primera parte del soplo, en la sangre que está fluyendo desde la aorta hacia el ventrículo. Un soplo protodiastólico triangular. Pero les dije que eso provocaba sobrecarga, provocaba una estenosis relativa. Como provoca una estenosis relativa, voy a encontrar un soplo sistólico romboidal, como si tuviera una estenosis aórtica que no tiene. Y les dije que eso lo que provoca es una sobrecarga sobre la mitral, cuando lo encuentre, sobre la mitral, y da un soplo de estenosis relativa de la mitral. Por lo tanto, voy a encontrar también en diástole este soplo. Entonces tengo un soplo diastólico triangular, un soplo sistólico romboidal y un soplo romboidal también de la aurícula, como si fuera un rolido de aquello que habíamos visto en la estenosis mitral. ¿Me siguen o se desmayaron todos ya? No, bien. Bien. Este soplo se llama... ¿El último es meso? No es, ¿no? El último no es mesodiastólico. Sí, No. así Ah, claramente. está bien.
Listo, gracias. Es el soplo de Austin Flint. Se llama soplo de Austin Flint. El primero es proto, después El primero es protodiastólico, el segundo es mesosistólico mesosistólico, ok. y el último es mesodiastólico. Listo, ok. No conforme con eso, yo puedo tener un paciente con una enfermedad aórtica. ¿Qué tiene? Estenosis e insuficiencia, se los dije. Tiene los dos. Vamos a ver cómo se oculta. ¿Este soplo qué es? Parece un soplo de estenosis. Es un soplo romboidal que libre los dos ruidos. ¿Sí? Piénsenlo de vuelta. Un soplo romboidal que se encuentra en sístole es un soplo de estenosis. Se los hago escuchar de vuelta. Estiante. Ok, ahora vamos a un soplo diastólico por regurgitación. Y ahora los voy a combinar. Si se fijan, tengo ruidos en los dos, donde tendría que haber silencio, en sístole y en diástole tengo ruido. Escuchen, por favor. Hace. Eso es por enfermedad aórtica. ¿Dónde lo voy a escuchar bien? En el área aórtica y en el ápex, claramente. Vamos una vez más. Primero les hago escuchar la estenosis. Vamos. Y ahora vamos a escuchar por separado la insuficiencia. Fíjense que al final se siente clic el ruido. El clic. Ahí los tengo los dos. En ambos silencios tengo ruidos. ¿Se siente? Perfecto, doctor. Ok. Claramente estos son los más difíciles y son los que a uno le encantaría que cuando terminen su carrera ustedes lo tengan más o menos bien individualizado. Pero vamos a hablar, les pido 5 minutos más, ¿puede ser, chicos? Sí, estamos bien. Dale. Sí. Estenosis pulmonar. ¿Qué pasa con la estenosis pulmonar? Es lo mismo que del lado mitral, del lado aórtico, pero mucho menor intensidad. Sobre todo, la más común para nosotros, hipertensión pulmonar. Es decir, el paciente tiene algún fenómeno de la causa que quieran del sistema venoso pulmonar que sobrecarga sobre el ventrículo derecho. Claramente, eso se puede ver en una patología congénita como la tetralogía de Fallot o también una comunicación interauricular. Y el ruido que van a tener es este. Fíjense que se parece un horror a la estenosis aórtica, pero tiene mucha menos intensidad. Y lo que puede pasar es que el paciente tenga esto, que se desdoble el segundo ruido. ¿Por qué se desdobla? Porque empieza a aumentar la presión del lado derecho. Entonces, normalmente, la primer vaga que se cierran son las pulmonares y después las aórticas. Cuando empieza a aumentar en la aórtica, la pulmonar tarda más. Entonces empieza a tener un desdoblamiento variable. Hay momentos que se desdobla y momentos que no. El paciente puede tener insuficiencia pulmonar. Y otra vez, es como la del lado aórtico, pero con mucha menor trascendencia. En general siempre es un latido que se produce con modo funcional, que tiene que ver con la hipertensión pulmonar, que es lo que les contaba yo, que es el soplo de Graham-Still. La insuficiencia tricuspidia se comporta como insuficiencia mitral.
básicamente la misma barra se me monta a los dos ruidos. Generalmente es funcional. En general, insuficiencia tricuspidia es raro tener justo una enfermedad de la tricúspide. Tiene que ver con un drogadicto endovenoso que hizo una endocarditis y les diría que yo no he visto otras causas. Es raro como rarísimo. Como quiera que sea, se comporta como una insuficiencia mitral a valorar del lado derecho. Lo mismo con la estenosis tricuspidia. El paciente que tiene hipertensión pulmonar puede tener un fenómeno parecido al que nosotros observamos en la insuficiencia y enfermedad aórtica. Tengo un soplo enrolido y tengo un soplo por incompetencia valvular, que claramente tiene otra intensidad y claramente tiene otro interés para nosotros. Yo les contaba que existe un soplo que se llama soplo inocente, que es un soplo romboidal, que se escucha en la región pulmonar, que el paciente se siente y le puede desaparecer y que suele desaparecer con la edad. Eso es normal, es un soplo que se ve en chicos jóvenes y que suele desaparecer cerca de la adolescencia. Se los cuento porque más de una vez ustedes van a ir a revisar un paciente, sobre todo cuando hagan pediatría, los pediatras lo tienen recontra claro y te dicen, no, tiene un soplito inocente y vos te vuelves loco por poder escucharlo. Pero bueno, nada, para que lo tengan presente. No escucho, no escucho. Doctor, ¿me escucha bien? Ahora sí, hija. El soplo inocente dijo que es cuando se sienta, pero se sienta No, solamente. cuando se sienta tiende a desaparecer. Sí, se tiende a desaparecer, pero Claro. cuando se sienta en línea recta o inclinado hacia adelante. No, inclinado hacia adelante no es sentado, sino se llama en posición de plegaria maometana. Eso, no. Sentado es Dijo sentado. solo cuando se sienta. Bien, Tal cual. perfecto, listo, Tal cual. gracias. Si vos te acordás cuando viste en el comienzo de semiología, dentro de las posiciones que tiene el paciente, una es estar sentado. Sentado es como estoy yo ahora, sentado, con la cola apoyada, con los pies apoyados en el piso. Si yo me tiro hacia adelante, se llama en plegaria maometana. Perfecto, gracias. No, por nada. Entonces, bueno, una comunicación interauricular. Normalmente, ¿qué tendría que pasar? Que el flujo de la aurícula izquierda tiende a ir hacia la aurícula derecha. Eso más temprano que tarde va a provocar sobrecarga sobre el cierre de las aurículas de las sigmoides pulmonares. Entonces se va a desdoblar, pero en forma fija, el segundo ruido. Es dum dum, dum dum, dum dum, y es dum dum, dum dum, dum dum, dum dum. Ese desdoblamiento fijo del segundo ruido me está diciendo que están aumentando las presiones del lado derecho. Simplemente se los cuento, insisto, no creo que nadie les vaya a tomar esto, pero está bueno que uno vaya teniendo algún comentario vinculado a este tema. Hay otro fenómeno que se llama, es el soplo en maquinaria que les contaba, o en rueda de carro, que es un soplo sistólico cuando se comunica de una comunicación interventricular. Normalmente tiene que ver con alguna infección, con alguna lesión de la pared del miocardio, como un infarto y demás. Dicho esto, los dejo relajar 10 segundos y repasamos todo lo que dijimos en dos gráficos. Primer gráfico. Esto es lo que dijimos al principio. Chicos, soplos sistólicos, soplos diastólicos y soplos sistodiastólicos, continuos. Soplos sistólicos, o de eyección o de regurgitación. Soplo sistólico de eyección es porque tengo estenosis de la aórtica, porque es sistólico y es de eyección y tiene forma de diamante. Soplo sistólico de regurgitación tiene que ver con la enfermedad mitral o tricuspidia, porque es una barra y lo siento en modo continuo entre el primer y segundo ruido. Soplos diastólicos de regurgitación porque está volviendo o de llenado. Es de regurgitación, ¿por qué? Porque la válvula sigmoide es incontinente, entonces tengo una gran entrada de sangre de entrada para equiparar la presión y después se atenúa, es este soplo triangular, que es protodiastólico. Puedo tener un soplo diastólico de llenado. Un soplo diastólico de llenado, si es mesodiastólico, tiene que ver con la contracción que hace la válvula auriculoventricular para tratar de meter sangre en el ventrículo. Y además puedo tener la patada auricular que está pegadita al primer ruido, que la aurícula ya hizo fuerza y al final pega un empujoncito más. Y se acabó, no es más de lo que vimos. Hay soplos sistodiastólicos, en lo que les contaba yo hoy de las comunicaciones
interauriculares, de la comunicación interventricular, de una fístula arteriovenosa. Esto más de lo mismo, no interesa, si ustedes quieren hacemos un comentario, pero no me parece que ya es lo que vimos. Vayan a comer nomás. No sé si hay preguntas. Gracias, profe. No, por nada, hija. Muchas Las gracias. Entonces, diapos, ¿después las puede pasar o no? Sí, las puedo pasar. Pero, a ver, Gracias. hija, esto está escrito en todos lados. Sí. Lo más interesante de esto me parece a mí que es ejercitarlo. Esto hay que sentarse, hay que analizar una por una de vuelta y empezar a rastrear en la sala. Suele pasar que cuando uno está cursando semiología, empieza abdomen y se olvida de lo cardiorrespiratorio, y empieza cardiorrespiratorio y se olvida de lo que hizo con el renal, y esto de superposición, esto hay que meterle. Y hay que meterle, hay que meterle, y hay que meterle, hay que meterle. Y el primer día hace desde el interrogatorio, el examen respiratorio, el examen cardiovascular. Y más temprano que tarde te vas a ir asociando con los ruidos de todo. Nos pasó a todos así, aprendimos todo de esa manera. No sé si hay preguntas. No, la verdad es que No, se yo- entendió todo. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes por la confianza y Gracias, Gracias, doctor. profe.